ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, nuevamente por la infinita misericordia de nuestro Abba Yahweh, nos encontramos hoy para estudiar su palabra que es la bendita Torah. Bien, la semana pasada vimos cómo la mitología griega está metida en el catolicismo y hoy veremos cómo la Iglesia Católica y el Islam también tienen mucho en común. Bien, primeramente veamos lo que es el Islam y cuándo aparece por primera vez. Bien, el Islam surgió en Arabia en el siglo VII con la aparición del profeta Mahoma. Un siglo después de su muerte, el Islam se extendía desde el Océano Atlántico en el oeste hacia Asia Central en el este. Este imperio no se mantuvo unido por mucho tiempo. El nuevo sistema de gobierno pronto derivó en una guerra civil conocida por los historiadores del Islam como la fitna y posteriormente afectada por una segunda fitna. Después de esto, dinastías rivales reclamarían el califato o liderazgo del mundo musulmán y muchos estados e imperios islámicos ofrecieron solo una obediencia simbólica al califa, incapaz de unificar el mundo islámico. Hay que tener en cuenta que el Islam no existía como religión. Los árabes fueron un pueblo nómada y fue hasta el siglo VII cuando aparece por primera vez el Islam. Bien, ¿quién funda el Islam? La Iglesia Católica, por supuesto, mis amados. Hoy comprobaremos y basado en fundamentos muy sólidos que la Iglesia Católica también es madre del Islam. Bien, veamos cómo surge y veamos quién fue Mahoma. Mahoma nació en una familia pobre de la noble tribu de Quraysh. A los 6 años quedó huérfano y fue recogido por su tío Abu Talib, al que acompañó en sus viajes de comercio. Mahoma nació en el año 570 y murió en el 632 de nuestra era. Es por eso que el Islam aparece en el siglo VII, casi 70 años después de la muerte de Mahoma. Bien, el Islam enseña que cuando Mahoma era pequeño, 2 hombres vestidos de blanco, supuestamente malajim o ángeles, se le aparecieron, le abrieron el pecho y le sacaron el corazón, le extrajeron un coágulo de sangre de color negro y lo limpiaron con nieve. Le volvieron a poner el corazón ya limpio y le cerraron el pecho. Como es obvio y evidente, supuestamente Mahoma debía tener una cicatriz. El autor de todo este invento fue la Iglesia Católica. El Vaticano, sí, mis amados, no se extrañen de esto. Aquí podemos ver que el Islam es hija de la religión católica romana. Bien, vamos a ver. En una caravana donde llevaban al niño Mahoma, un monje católico llamado Bairá paró a la caravana y pidió al tío de Mahoma que le mostrara el pecho del niño. La pregunta es, ¿por qué tenía Mahoma que mostrarle el pecho a un monje católico?
Bien, este monje católico dice que vio la marca, la cicatriz de Mahoma, y afirma que la tenía en la espalda. Supuestamente los malajim le sacaron el corazón a Mahoma por la espalda. El monje católico dijo lo siguiente: si los hebreos ven esto, tramarán mal en contra del niño Mahoma. Bien, el monje católico, echó más leña al fuego. Este monje provocó más odio del pueblo árabe en contra de Israel. Mahoma perdió a su madre cuando él tenía 6 años de edad. Mahoma se casa cuando tenía 25 años y lo hizo con una viuda muy rica de 40 años de edad. Su nombre era Khadijah. Ella era católica y era servidora del Papa. El primo de Khadijah, Waraka, tenía mucha influencia en Mahoma. Era árabe y católico romano. Waraka le dijo a Mahoma: los hebreos son tus enemigos. Esto se lo dijo ya que el monje le predijo que el tío de Mahoma también se convertiría al cristianismo. El vínculo del Vaticano con el Islam es muy fuerte. Si nos damos cuenta, Mahoma tuvo muchísima influencia católica tanto por parte de su esposa como por parte del primo de su esposa. A Mahoma lo enseñaron con lecciones y enseñanzas de Agustín de Hipona. Esto nos indica que la doctrina de Mahoma es católica romana. Es la de odiar a los judíos, el llamado antisemitismo. Bien, Mahoma y Khadijah tuvieron 2 hijos y 4 hijas. La mayor de las hijas de Mahoma se llamaba Fátima. Mahoma dijo que una noche mientras él dormía junto a la Akaba, dice que lo despertó un malaj o ángel y que lo vio junto a un caballo alado llamado Burak. Bien, montado Mahoma en este caballo, dice que voló y que fue a las ruinas del templo de Jerusalén. Mahoma dijo que en el templo se unieron 3 profetas detrás de él. Uno era Abraham, otro era Moshe, y que el tercero era Jesús, e hicieron oración detrás de él. Bien, recuerden que todo lo que supuestamente dijo Mahoma es mentira, es un invento del catolicismo, es un invento del Vaticano. El Islam dice que estos 3 profetas eran Abraham, Moshe y Jesús. Bien, hay una pregunta: ¿por qué Mahoma nombró a un dios grecorromano, es decir, Jesús? La razón es simple. Todo estaba maquinado por el Vaticano. Mahoma mencionó 2 nombres correctos, Abraham y Moshe. ¿Por qué no mencionó el nombre correcto del Mashiach de Israel? ¿Por qué no nombró a Yeshua? Recordamos lo que dice el Irgalut, capítulo 17, verso 5. La madre de las rameras, refiriéndose a la Iglesia del Vaticano. Bien, después de esto, Mahoma voló hacia el cielo y dice que Dios, en minúsculas y entre comillas, le dijo que rezara 5 veces al día y que también rezara el credo del Islam. Hoy en la actualidad los musulmanes rezan 5 veces al día. Bien. Miren, mis amados, pónganse ustedes la tarea de investigar en internet lo que dice el credo musulmán y compárelo con el credo católico y verán la similitud que existe entre ambos credos. Bien, ¿qué es lo primero que hizo Mahoma ya como adulto? Empezó a atacar pueblos hebreos y asesinó a muchos judíos. Antes de la creación del Islam, los árabes adoraban a la luna creciente como deidad. El representante del Vaticano de aquella época mandó a los árabes a atacar a Jerusalén. Ya en ese entonces había lugares católicos en la ciudad Kadosh. Estos lugares católicos no fueron atacados. ¿Y por qué no fueron atacados?
Pues no fueron atacados porque el Islam y el catolicismo romano son la misma cosa. Solamente fueron atacados los judíos y las Bayit Knesset o casas de oración existentes en aquel tiempo. Bien, vamos a ver la siguiente imagen, mis amados. Waraka, el primo de la esposa de Mahoma, recuerden que él era árabe y católico, escribió en el Corán que Ismael era el elegido para el sacrificio de Abraham. Ahora, ¿de dónde vino la idea de que fue Ismael y no Isaac? Pues sencillamente de Waraka, un árabe católico manipuló la Torá haciendo creer a los árabes una gran mentira. Bien, vamos a ver los pasukim donde Yahweh ordena a Abraham sacrificar a su hijo Yitzhak. Bien, vamos a Bereshit o Génesis capítulo 22, 1 y 2 y Ibrim o Hebreos capítulo 11 versos 17 y 19 y dice: Después de estas cosas, Eloheinu probó a Abraham. Él le dijo a Abraham, y él respondió: aquí estoy. Él dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, al cual amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah, allí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Hebreos 11, 17 al 19 dice: por la confianza, a Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac como sacrificio. Sí, él ofreció a su único hijo, el que había recibido la promesa, a quien le fue dicho: lo que es llamado tu Sera será en Isaac, porque ya había creído hasta que Yahweh podía resucitar a los muertos, y figuradamente él así lo recibió. Bien, demostrado entonces que el Islam miente, ahora entendemos por qué los musulmanes construyeron la cúpula de la roca. Recuerden que debajo de la cúpula, ahí está la roca donde Abraham iba a hacer el sacrificio de Isaac. Bien, vamos a ver esta siguiente imagen. Bien, también hay otro motivo inventado, obviamente. El Islam dice que desde ahí Mahoma ascendió a los cielos. Mahoma murió y no resucitó. El único que murió y resucitó y ascendió a los cielos fue Yahshua, nuestro Mashiach. Bien, ¿se dan cuenta cómo Hasatán, que Yahshua le reprenda, todo lo imita? Cuando los musulmanes habían peleado por el representante del Vaticano, lo que querían a partir de ese momento era que el representante del Vaticano les otorgara ciertas cosas. ¿Qué fue lo que hizo el representante del Vaticano? Pues reunió a sus ejércitos, los cruzados, para luchar contra los árabes porque Jerusalén no fue tomada. Así que no pudo tener a la ciudad Kadosh como capital del Vaticano. Esto es lo que siempre ha querido el Vaticano, tener su sede en Jerusalén, pero nunca lo conseguirá. Bien, en venganza, los árabes invadieron España y Portugal. Por eso también hay muchos hijos de Ismael en todos los continentes. A estos árabes que invadieron España se les conoció como los moros, ya que en el siglo VII, cuando los árabes sometieron al norte de África, muchos moros se convirtieron al Islam, nombre coloquial que se les dio a los árabes o musulmanes en España. Bien, los árabes pusieron el nombre de Fátima a una aldea en Portugal en honor a la hija de Mahoma. Los musulmanes se extendieron por muchos sitios. Al final tuvieron que negociar con el Vaticano. A los musulmanes se les permitió tener a Turquía y a los católicos el Líbano.
Hoy en día, Turquía cuenta con una población de casi el 96% de musulmanes. Bien, ahora, ¿qué significa este acuerdo? Que los árabes podían construir mezquitas en países católicos y los católicos podían construir iglesias en los países árabes. Este acuerdo es una gran mezcla dirigida bajo el mismo Dios de unos y otros, Hasatán, que Yeshua le reprenda. Recordemos que en el estudio anterior hice mención al país de Turquía, país al cual pertenecía la antigua ciudad de Pérgamo, y a esta ciudad hace mención el libro de Idgalud, capítulos 2, versos 12 y 13. Volvamos a leerlos. Dice así: escribe al malaj de la asamblea mesiánica de Pérgamo: he aquí el mensaje del que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo sé dónde estás viviendo, allí donde está el trono de Hasatán. Aún retienes mi nombre, no has negado la confianza en mí, ni aun cuando mi confiado siervo Antipas fue muerto en tu pueblo, allí donde vive Hasatán. Bien, pasados los años, en Portugal había muchos árabes y se produjo allí una revuelta socialista. El Vaticano decidió actuar y quiso detener la revuelta para que los musulmanes se quedaran tranquilos. ¿Qué fue lo que hizo el Vaticano? Pues el Vaticano se inventó la aparición de la Virgen de Fátima, hija de Mahoma. Mahoma escribió que la segunda mujer más venerada en el cielo sería su hija Fátima después de la Virgen María. ¿Se dan cuenta cómo Mahoma estaba enseñando con lecciones católicas romanas? Así es, Mahoma con esa afirmación hace creer a los católicos de que la Virgen María es venerada en el cielo. ¿Se dan cuenta la táctica utilizada por Mahoma? Bien, veamos la imagen de la Virgen de Fátima y de la Virgen María y juzguen ustedes, mis amados, si hay alguna semejanza entre las dos. Bien, veamos estas imágenes. Bien, después de ver las imágenes, podemos decir entonces que sí hay mucha semejanza entre las dos. Hasta me atrevería a decir que es la misma. Y la pregunta obligada sería: ¿por qué una virgen musulmana dentro del catolicismo? Por la sencilla razón de que la Iglesia Católica es madre del Islam. Bien, sigamos. Por consiguiente, el Islam es hija del Vaticano. Los dos tienen el mismo Dios, Hasatán, que Yeshua le reprenda. Bien, volvamos a leer el verso de Idgalud 17, verso 5, y dice: en su frente tenía escrito un nombre con un significado escondido: Babel la grande, madre de las rameras y de las obscenidades de la tierra. Bien, para que Roma o el Vaticano sea la madre de las rameras, tiene que tener entonces hijas rameras. Estas son todas las denominaciones del cristianismo y el islam, que también fue creado por Roma. En la Segunda Guerra Mundial, siendo representante del Vaticano Pío XII, se utiliza el saludo nazi, siendo originario de los árabes, el saludo musulmán. Los grupos terroristas islámicos Hamas y Hezbollah utilizan este saludo. Cualquier grupo extremista también lo utiliza. Todos los que utilizan este saludo obviamente son descendientes de Ismael. Bien, Hitler era católico romano y estaba muy influenciado por el Islam. De ahí que el asesino y genocida alemán utilizara el mismo saludo. En España, el ejército de Francisco Franco también utilizaba este saludo musulmán. Bien, el Vaticano llenó la tierra de imágenes de vírgenes para engañar a las naciones. La Virgen de Candelaria en Tenerife
tiene la luna musulmana a sus pies, igual que la Virgen de Guadalupe en México. Veamos y comparemos estas imágenes. En el estudio de la semana pasada vimos a otra virgen también con una media luna debajo. Y no es coincidencia, mis amados, los árabes eran adoradores de la luna. Bien, vamos a ver ahora lo que significa la Kaaba. Esta Kaaba significa dado o cubo. Esta Kaaba se encuentra en Arabia Saudita y está ubicada en la Meca. Veamos la imagen. La Kaaba representa el lugar sagrado de los musulmanes y el lugar de peregrinación. El Corán dice que la Kaaba fue construida por Abraham y su hijo Ismael, cosa que es totalmente falsa. En una de las esquinas de la Kaaba contiene una reliquia. Es una piedra negra y es un meteorito. Hay piedras azules y grisáceas procedentes de los territorios de los alrededores de la Meca. En ese desierto hay montañas. Antes de Mahoma, la Kaaba ya existía, con lo cual no la hizo Mahoma. Se hizo como centro de culto para los árabes. Eran politeístas, es decir, para adorar a muchos dioses, incluyendo a Alá. En total tenían 360 ídolos. Entre el año 620 y 625, Mahoma va a la Meca y limpia la Kaaba de ídolos. Destruyó todas las piedras, pero siempre dio adoración y honra a la piedra negra. La pregunta, más bien dos preguntas serían: ¿quién metió todos esos ídolos ahí? ¿Y quién hizo que los árabes fueran politeístas? Obviamente, pues fue su madre, la católica romana. Los musulmanes suelen dar vueltas alrededor de la Kaaba para tratar de acercarse y poder tocar esa piedra negra. Esta piedra se encuentra en la esquina sur de la Kaaba. En el patio de la Kaaba hay un pozo que dicen que es donde apareció un malaj y Agar dio de beber agua a su hijo Ismael. Como ya había comentado, la piedra negra es un meteorito, esto sí es real, pero los musulmanes dicen que esa piedra fue entregada a Abraham por el malaj Gabriel. Esto está escrito en el Corán, pero es totalmente falso. También está escrito en el Corán que esa piedra era blanca, pero que se volvió negra por los pecados del pueblo, no de Israel, sino por los pecados de los árabes, los musulmanes, los hijos de Ismael. Bien, cada musulmán tiene que tocar y besar la piedra, y ya vemos que esto pues es pura idolatría, mis amados. El besar esa piedra pues no es más que otra cosa que idolatría. Bien, ahora, ¿de dónde aprendieron los musulmanes a tocar y besar las piedras? Pues esto está muy claro, del catolicismo romano, de los rosarios. Bien, veamos la siguiente imagen. Bien, ahora veamos la imagen de la piedra que está en la Kaaba de la Meca. Esta piedra negra que vimos, mis amados, tiene un simbolismo sexual. Sí, mis amados, no se sorprendan. A continuación veremos otra imagen para comprobarlo. Vamos a ver esta imagen.
Varios estudiosos creen y afirman que este obelisco egipcio representa al órgano sexual masculino y que la piedra negra de la Meca, también en Egipto, representa el órgano sexual femenino. Veamos estas imágenes en conjunto. Bien, en Egipto se le llama Ra al dios Sol. Veamos la imagen de la Plaza de San Pedro en el Vaticano y veamos cómo está representado el Sol y en medio está el obelisco egipcio. Veamos. Este obelisco egipcio es también un representativo Illuminati. Es por eso que también en Washington tienen un obelisco egipcio enfrente de su Casa Blanca. Bien, vamos a ver esta imagen. Bien, como vimos anteriormente, si se dieron cuenta, mis amados, este obelisco egipcio está enfrente a la Casa Blanca. Ahora veamos otra imagen que comprobará lo antes mencionado. En esta imagen veremos y comprobaremos todo el paganismo, idolatría y blasfemia que existe en el Vaticano, que es la Iglesia Católica. Vuelvo a preguntar, mis amados, ¿coincidencia? Claro que no. El obelisco de la Plaza de San Pedro también está enfrente del Vaticano. Esto no es coincidencia. Esto comprueba que los Illuminati también están dentro del Vaticano. Así de simple. Bien, por lo tanto, la palabra de nuestro Abba Yahweh es verdad cuando dice: en su frente tenía escrito un nombre con un significado escondido. Babel, la grande, madre de las rameras y de las obscenidades de la tierra. Por lo tanto, la Iglesia Católica es antisemita, el Islam es antisemita, la Iglesia Católica ha enseñado a odiar al pueblo de Israel. Bien, mis amados, con esto terminamos nuestro estudio de hoy, y si nuestro Abba Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos subiendo el video titulado Ismael contra Israel. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Gabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.